Buenas noches, queridos tertulianos y personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a un cineforo más de Tertulia Urbana. Hoy con la película El nombre de la rosa, The Name of the Rose. Hoy nos engalana el cineforo, nuestro queridísimo tertuliano Melvin Romero, quien fue el que sugirió la película y se encargará de llevarnos de la mano a través de ella y su análisis. Buenas noches, Melvin. Perdón, Melvin, perdón. La advertencia acostumbrada. Si no ha visto la película, este Cineforo tiene spoilers. Por favor, vea la película y luego viene aquí y ve el Cineforo. Adelante, Melvin. Buenas noches y gracias por moderar. Muchísimas gracias, Julio, querido amigo. Quería darte las gracias primero por la invitación, a todo el grupo también por haberme invitado. Quería darle gracias también a Yulisa por haber preparado un banner tan excepcional maravilloso para poder hacer la presentación. Voy a tratar de compartir ahora. Me dicen si pueden ver, por favor. Sí, Ok, se ve perfecto. bien. Wow, qué maravilla el poder estar compartiendo con ustedes esta película. Eh, Voy a poner, sí, el aquí, porque Julio me dijo que somos bien estrictos con el tiempo y quiero quedarle bien a todos con eso. Esta noche hablaremos sobre la película En el nombre de la rosa, una película basada en uno de mis libros favoritos. Gracias por la excelente presentación, Julio y Yulisa, nuevamente. Quiero que oigamos esto antes de comenzar. Espero que lo podamos estar oyendo bien. No, Melvin, no se oye. Ok, déjame intentar compartirlo nuevamente. A ver si share sound, share. Ok, aquí va nuevamente. Qué maravilla de música que tiene la película, que desde que inicia, nos prepara inmediatamente para lo que va a ser una de las odiseas, aventuras más maravillosas que una persona puede involucrarse. Y es una película muy significativa. Hace un ratito, Julio me llamó para confirmar la invitación y él mencionó algo. Si le gusta, va a quedar bien. Pues yo espero que quede excepcional, porque aquí estamos hablando no solamente de una de mis películas favoritas, sino tal vez uno de mis libros, my top five books in the world. Es decir, algo completamente maravilloso y algo que me traslada a una época de mi vida que es sumamente especial. Vamos a ver estos tópicos, una introducción, vamos a ver los temas centrales y subtextos de la película, vamos a ver cuáles fueron los personajes y actuaciones que colaboraron en la película, su dirección y puesta en escena, fotografía, estética visual, la música y el sonido utilizado durante la película, cuál es el montaje, el tipo de montaje y el ritmo de la película, el simbolismo de la película, el lenguaje cinematográfico utilizado, qué impacto tuvo en el público y vamos a cerrar y obviamente comenzar con sus opiniones. Ya comenzando la película, inmediatamente comienza con esta frase. En algunos habrán podido ver en español, otros en inglés, otro en alemán, que fue la versión que Julio nos consiguió, que dice A Palisade of Humberto Eco Novel. ¿Y qué es esto de un palisade? Esto, si ustedes han visto otros tipos de películas antiguas, se refiere a esto que está aquí. Un pergamino. Ustedes saben que antes en la antigüedad el pergamino era muy costoso, extremadamente costoso. Entonces, lo que sucedía en algunos momentos es que eran reutilizados.
se borraba lo que estaba o se escribía sobre eso para crear un nuevo documento, una nueva versión. Qué interesante que el director de la película, al comenzar su película, él dice, miren, esto es un palimpsest, que es una obra que yo estoy escribiendo. Puede ser que quede algo del original, pero este no es el original. Y esto es muy importante, sobre todo para las personas como yo, y espero que algunos de ustedes, que soy amante de los libros. Y en el momento que vi esta, sobre todo la primera vez que vi la película, que acababa de leerme el libro en esa época, era todavía más radical. He cambiado mi postura con los años, más moderada. Pero yo quería que, yo veía el libro y yo leía el libro y yo quería ver eso en el cine. Pero obviamente eso es una inmadurez porque un libro, un medio es un medio y el medio audiovisual, una película es completamente, uno completamente diferente. ¿Cómo transmitir cuando el escritor dice, y él estaba pensando en su mamá cuando era pequeño? Es decir, eso, hacer flashback, representar eso, es muy complicado y representar motivos. Y guiñó un ojo y vio el atardecer como una bruma que se metía, se alejaba en lo lejos. Es decir, hay una serie de lenguaje que un escritor puede utilizar que es muy difícil llevarlo a un cine. Entonces, gracias a Dios, porque el director estaba claro de que era imposible adaptar el nombre de la rosa si no era otra cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos, otra cosa. Ahora, en mi involucramiento con ese libro comenzó en el año 1989. Yo tenía un año en la universidad, yo entré bastante joven, gracias a Dios, a la universidad, a la UMPU, y allá había algo parecido a esta tertulia. Había un grupo de lectura, habían de hecho varios, pero yo tuve la suerte de que una persona, una señora bastante madura en esa época, unos cuarenta y tantos, que me conoció durante un día, ella trabajaba en la universidad, yo todavía no trabajaba en la universidad, llegué a ser empleado allá. Y en el asunto de la matriculación nos conocimos y discutimos y hablamos sobre mi interés por la lectura. Y me introdujo a ese grupo donde tuve el placer de conocer estas maravillas que están. Esto es solamente una de las que yo recuerdo así más rápido. ¿Cómo, no, cómo olvidar a Milán Kundera, que me hizo sufrir tanto con su libro, La insoportable edad del ser? ¿Cómo olvidar la inmortalidad, que me transmitió un concepto completamente diferente de la vida? ¿Cómo olvidar Irving Wallace y esos momentos eróticos, esas escenas eróticas de la cama celestial? Un libro que me dio muy complicado, como fue el de Salman Rushdie, Los versos satánicos. Irving Wallace, otro libro maravilloso de corte filosófico y espiritual también, pero sobre todo muy dramático. Y dos libros que me marcarían para toda la vida. El péndulo de Foucault de Humberto Eco y El nombre de la rosa de Humberto Eco. Luego con los años leería también Baudolino, Humberto Eco y otros libros, La Isla Rebé y otros maravillosos. Pero definitivamente me recuerdo como hoy cuando esa señora, por cierto, los libros eran de los miembros del club, no eran que los sacaban de la universidad, los miembros del club llevaban los libros que ellos tenían y eso era lo que ellos compartían con lo que eran miembros. Era un grupo bien pequeño, no éramos más de 14 personas, según recuerdo. Y el primer libro que ella pone en mis manos fue un libro enorme que tenía el título El nombre de la rosa, que venía además con otro libro adicional para poder entender textos que estaban en ese libro. Eso yo no lo había visto hasta esa fecha. Yo tenía en ese momento 16 años, según recuerdo, sí, de 89. Y ella me dice, vas a necesitar este libro. Y porque se hablaban bien frases en latín, contextos históricos y otras cosas. ¿Cuánto sufrí yo leyendo El nombre de la rosa? Un libro sumamente denso y pesado. Pero yo quiero, para todos, sobre todo los que aman la lectura, le voy a leer un pequeño fragmento, tres pequeños fragmentos de este pequeño artículo que escribió el escritor en el año 1991 de por qué los libros prolongan la vida.
Y traten de imaginarse que eso fue escrito en el año 1991 y vamos a ver si está actualizado todavía. Dice en este párrafo aquí. Cuando hoy leemos artículos preocupados por el porvenir de la inteligencia humana frente a nuevas máquinas que se aprestan a sustituir nuestra memoria, advertimos un aire de familia. Quien entiende algo del tema reconoce pronto el pasaje del Fredo platónico, citando innumerables veces, en el cual el faraón pregunta con preocupación al dios Tot, inventor de la escritura, si este diabólico dispositivo no hará al hombre incapaz de recordar y por lo tanto de pensar. En otra parte podemos leer, hoy los libros son nuestros viejos, no nos damos cuenta, pero nuestra riqueza respecto del analfabeto o del que es alfabeto pero no lee, consiste en que él está viviendo y vivirá solo una vida. Nosotros hemos vivido muchísimas. Y finalmente, al final del libro, del artículo dice, el libro es un seguro de vida, una pequeña anticipación de inmortalidad. Hacia atrás, hay más bien que hacia adelante, pero no se puede tener todo al instante. ¿Qué nivel de análisis? Les recomiendo a todos que puedan leerlo, disfrutarlo. Ya se lo ambienta en lo que es este maravilloso escritor, ese increíble creador de historias como lo era Humberto Eco. Pero nuestro devenir del día de esta tarde es relacionado a la novela El nombre de la rosa y más específicamente sobre la película. La película El nombre de la rosa es una película de suspenso y drama del año 1986 que fue coproducida entre Italia, Francia y Alemania. Ya de por sí ya ahí hay mucha gente involucrada. Dirigida por Jean-Jacques Annaud y basada en la novela homónima escrita por el italiano Umberto Eco y publicada con enorme éxito en 1980. Enorme éxito a pesar de que fue prohibido en algunos países por todavía en 1980, señores, estábamos prohibiendo libros por los temas que se tratan en la novela. Ahora, él, muy inteligente, decidió descartar muchas cosas de la novela, pero algo que él no quería hacer era tener que contratar a Sean Connery, que desde el inicio, para poder llevar esta película a hacer la película, se tardó casi 5 años. Y Sean Connery estaba, cada 2 meses tenía a su agente llamando que él quería formar parte. Mucha gente aplicó, fueron considerados, inclusive Robert De Niro y otros que pedían que se cambiaran muchas partes de la película. Al final, como Sean Connery lo que quería era actuar y no tomar relevancia en lo que era el texto, fue elegido al final. Ahora, él hace el papel del fraile Francisco Guillermo de Pachelbel y Christian Slater en el del novicio también franciscano, Atzo de Melk. Obviamente comienzan los cambios con respecto a la novela, menores. Siendo el primero requerido para resolver el misterio que rodea una serie de asesinatos en una abadía al norte de Italia durante la Baja Edad Media. Obviamente, los niveles de descripción que se dan en esa película, que alguien dijo antes de comenzar, qué bien hecha por las cosas están maravillosos y son todavía mejores en el libro. Y otra persona dijo, es que es muy lenta. El libro es todavía mucho peor. Es sumamente lento y denso en todo y da una cantidad de descripciones, pero no solamente descripciones, esas descripciones se las da en otros idiomas. De repente uno está leyendo latín y otros idiomas en el libro. Pues sí, la película fue dirigida por un francés, Jean-Jacques Annaud, quien ya había ganado un Oscar en su primer largometraje. El nombre de la rosa fue su cuarto largometraje y lo lanzó a él a la fama internacional inmediatamente. Para los que quieran ver otras obras de este gran director, pueden ver The Lovers, una película del 92, maravillosa. Los que les gustó Lolita, fue muy buena. Este es algo similar, pero escrita por una francesa, muy buena escritora. Y obviamente, 7 años en el Tíbet, muy buena película también, no tan buena como El nombre de la rosa. Ahora,
¿Cuáles son las intenciones de este director? Cuando uno va a manipular un libro como El nombre de la rosa, uno debe tener intenciones de antecedente. ¿Cuáles fueron? Bueno, lo primero es que él decidió enfocarse en el misterio y la atmósfera. Es decir, eso que ustedes sintieron, es que se siente muy medieval, esa atmósfera que él creó. Y el misterio, que te engancha inmediatamente. Reducir la complejidad del libro, sumamente denso. Y el mismo Humberto Eco, a pesar de que él se quejó de algunas cosas, él mismo reconoció que adaptar su novela no era fácil. Hacerla accesible al público general. Anaut quiso hacer un thriller ambientado en la Edad Media, con un gran trasfondo religioso y filosófico, y evitó entrar en las discusiones filosóficas y políticas que había, aunque él las toca levemente. Humberto Eco, quien fue el escritor del libro, fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano que escribió muchos ensayos, como el que acabamos de leer. También escribió varias novelas. ¿Y qué es eso de semiótica? Bueno, la semiótica es el estudio de los símbolos y los signos y cómo éstas transmiten significado en diversos contextos. Puse estas dos obras muy inferiores al Nombre de la Rosa, pero que fueron muy populares hace unos años, que probablemente ustedes la oyeron mencionar, y que tocan temas similares relacionados a la semiótica. Algunos recordarán a Robert Landon, protagonista del Código Da Vinci y el símbolo perdido, que él hace referencia precisamente a la semiótica como una de sus especialidades. Ahora, ¿cuáles son los temas centrales? Ok. El conflicto de la razón y el fanatismo están desde el inicio en la puerta de entrada tanto de la película como del libro. Podemos ver la fe y la razón, el control del conocimiento, en este caso por la iglesia o sus representantes o su intento de hacerlo. Tenemos la muerte conectada, los símbolos, la interpretación de los símbolos. Cuando alguien moría, eso tiene un simbolismo, está relacionado con el apocalipsis, los tiempos finales, las siete señales, la naturaleza efímera del saber, que es realmente, para los que hayan leído el libro, lo que representa el título del libro, del nombre de la rosa, en la fuente del título y la destrucción de la biblioteca. Es decir, ese efímero, eso tan sublime, eso que pasó, por ejemplo, con la biblioteca de Alejandría, que fue destruida, se perdió todo, sirvió de inspiración también para esta obra. El peligro de lo que es el dogmatismo para cada grupo, porque uno puede decir, no, este era el dogmático. No, todos tenían algo por sus creencias, por sus convicciones, por su conveniencia, la resistencia a la risa, el pensamiento libre y el cuestionamiento de la autoridad. Por eso vemos como el tema central de la fe y la razón, como veamos primero, su creencia de que la risa era una amenaza al orden religioso llevó al venerable Jorge a corromper personas y él, que era un siervo del Señor, estar dispuesto a matar. Sus creencias llevaron a Remigio y Salvatore a matar obispos y sacerdotes por considerar que ser rico era algo pecaminoso. Sus creencias, sin considerar la razón, llevaron a Bernardo Gui a quemar a alguien que lo considera un hereje como medio para proteger la fe. Entonces, fueron sus convicciones que ellos usaron entonces la fe como un escudo. Ah, es por mi fe que yo estoy haciendo esto. Ahora, ¿cuáles son los personajes y cómo reaccionan aquí? Sin dudar a dudas, tanto en la película como en la novela, el personaje principal, Sean Connery, interpretando a Guillermo de Baskerville, es extraordinario. Fue tanto así que fue merecedor al premio de mejor actor de los BAFTA, que es los Óscares en Europa. Este personaje de Guillermo de Baskerville, Humberto Eco se inspira en dos personajes, en el Guillermo de Oak y obviamente en Sherlock Holmes, que resolvió el caso, como ustedes recuerdan, del perro de Baskerville. De ahí Guillermo de Baskerville. ¿Quién iba a pensar que
nuestro James Bond de 1962 se iba a convertir en un defensor filosófico de la Edad Media. Y así como nosotros no lo hubiéramos pensado, tampoco en el año 85, 86, tampoco ya que él estaba de capa caída, a punto de retirarse del cine, que él iba a hacer el papel de su vida en ese momento. Vamos a ver cómo él manifiesta eso cuando se le da el premio al mejor actor. I have to point the face so you can tell the difference. I was reminded there that very few Scotsmen arrive with kilts with brown legs. I will take the source to the grave. But I think, thank you, Rory, especially Billy, too. I'll deal with you later. I want to thank, on behalf of my wife and myself, the British Academy for this. Casi no estaba emocionado y es así. Para el año 1985 nadie esperaba que este hombre que acababa de interpretar, a lo mejor algunos lo recuerdan de mi generación, Never Say Never, que fracasó como película y fue todo un caos por el asunto del nombre 007, de que este hombre iba a poder resurgir de las cenizas. ¿Y qué pasó inmediatamente después de que él lograra ese éxito actoral? Algunos tal vez recordarán esto. Esto pasó. Tuvimos a Sean Connery de nuevo como Ramírez en Highlander. Lo vimos interpretando a Malone. ¿En dónde? En Los Intocables. Lo vimos como padre de Indiana Jones en Indiana Jones. Lo vimos manejando como capitán en Octubre Rojo, escapando de prisión o ayudando a escapar de prisión en La Roca, haciendo el robo del siglo en Entrapment. Todas películas maravillosas, todas películas memorables que ayudaron a que por fin se fuera borrando un poco que él solamente podía ser de 007. Pero vamos con los personajes de esta película. Obviamente ya hablamos de Guillermo de Baskerville, un genio de su época capaz de hacer grandes análisis. Veamos su primer ejemplo de análisis. Cuando llega a la abadía, que su novicio desea ir al baño y él lo nota, ¿qué él le dice? Uno debe que obedecer la naturaleza si uno aspira a controlarlo. Ve, lo que buscas está en tal sitio, tal sitio, tal sitio. A la derecha y luego gira. Y como él se dio cuenta, se acababan de llegar los dos y le da la explicación. Una capacidad de observación increíble. Axel de Melk, interpretado por Christian Slade, novicio bajo el tutelaje de Guillermo. Lo habrán podido ver en películas como Entrevista del Vampiro y Heathers del 89. Fernando Guy, interpretado por Murray Abraham, Inquisidor, es una figura poderosa, temida y profundamente represiva, representante del fanatismo religioso institucionalizado de la Edad Media. ¿Quiénes lo podemos olvidar en Amadeus, como Bartilieri? El Abad, interpretado por Miquel Lonsdale, solamente se le dice Abad en la película, en el libro se da el nombre de Abad de Fontenay. Es el abad del monasterio benedicto, donde transcurre la historia y tenemos todo lo que sucede con él. Él no es malvado, pero es un cómplice de complicidad pasiva. Uno de mis personajes favoritos, sin duda, el venerable Jorge de Burgos, interpretado magistralmente por Fidor de Chalip. Lo increíble es que es uno de los personajes más enigmáticos y simbólicos e importantes. Representa una poderosa alegoría sobre el conocimiento, el fanatismo, el miedo, la risa y la libertad intelectual. Él, al igual que Baskerville, son la contrapunto de la novela. Baskerville que utiliza gafas para ver la luz. Él que es ciego. Los dos son genios. Uno piensa que
el genio es para compartir, que el conocimiento es para compartir, para que el hombre se libere. Y el otro entiende de que el conocimiento lo que hace que el hombre se aleje de Dios y peque. Salvatore, interpretado por Rod Feldman, una de sus mejores actuaciones sin duda. Esa actuación que se ve tan grotesca nos ayuda, así como de todos los secundarios, a poder entender mejor la película. Y así tenemos Remigio, que hace otro papel para representar cómo la crueldad puede ser manifestada por cualquiera y ser tratado de decir que llegué ahí a través de la fe, o por la fe. Severino, el boticario, que nos enseña que todavía en esa época se puede ser científico, realmente estudiar medicina, alquimia, nos demuestra cómo se puede entender la ciencia aún en esos momentos. Obviamente Berengario, el ayudante de Malasia, como ustedes recuerdan, que tenía sus sentimientos represivos guardados ahí y que causó todo el caos. Y recordamos cómo se encontró desnudo en la bañera, asfixiado, con su dedo y su lengua ennegrecidos. La campesina, que nunca tiene nombre ni en la novela ni tampoco en la película, que representa esa marginalidad, la miseria y la sexualidad reprimida. Y el personaje histórico de Humberto de Casil, que obviamente Humberto Eco como historiador utilizó personajes para buscar el simbolismo crítico dentro de la trama. Un gran amigo de Guillermo de Baskerville. Tenemos otros personajes como Malaquías, obviamente el bibliotecario, que era subordinado del venerable Jorge Venancio. Todos estos grandes actores, todos estos grandes personajes. Fíjense que llegamos hasta, y no los cubrimos todo, hasta 16. Todo eso es lo que enriquece tanto el libro, pero sobre todo la película, porque todos sus personajes son interesantes, todos tienen un trasfondo, todos te ocultan algo, todos tienen algo dentro de su pasado. ¿Cómo fue la puesta en escena? Bueno, en un enfoque realista y sombrío se realiza sobre la atmósfera y la tensión. Se fue tratando de buscar la luz, una transposición entre luz y oscuridad. Se simplifica demasiado, obviamente, la trama con respecto al libro, por eso ayuda para el público general. Se es maravillosa la relación maestro-discípulo que esbozan Connery y Slater, como Guillermo y Axel. Y el personaje de la Inquisición, Bernardo de Guy, es maravilloso porque nos ayuda a contraponer lo que se está buscando. Desde el momento de la llegada de cada personaje a la abadía, ustedes pueden ver con los colores, cómo llegan cada uno a la abadía, unos caminando, otro en carruaje. Inmediatamente se le va cambiando el tono a cada uno. Una escenografía y una ambientación maravillosa, se rodó en locaciones reales, una fotografía que estuvo a cargo de Tony DeVille, donde los tonos grises y las sombras y ese clima gótico y místico y ese el sentimiento laberíntico, sobre todo cuando se está en la biblioteca, hacen un contraste tan magistral. Porque siempre lo que se busca es eso, contrastar el conocimiento, la luz contra la oscuridad, lo opresivo contra lo que es libre. Un diseño de producción muy, muy riguroso, sobre todo con el vestuario y la utilería, los aspectos de la jerarquía de poder, los montajes de los aspectos físicos. Alguien mencionó, ni se bañaban, ciertamente. Todo se trató de representar lo más realista a la fecha. Algo como alguien mencionó las ratas, pero también los puercos los que lo vieron, que los pobres que eran blancos tuvieron que ser tintados para poder de negro, porque el asesor, uno de los asesores dijo, en esa época los cerdos eran solamente negros. El sonido y la música, que ya escuchamos un poquito, bien sutil, la atmósfera, los silencios son magistrales, se oyen cuando abren una puerta, rechinar, cuando el crujir de las puertas, los animales a la distancia, sobre todo los zorros durante la noche. Entonces, la obra en sí misma se convierte en un palimpsest. ¿Por qué? Porque usa toda esa atmósfera y toda esa componente visual, menos filosófica que la novela, pero transmite ese conflicto en su propia categoría.
en su propio medio. La luz obviamente muy realista y natural. Los colores, ya hablamos de ello. A mí me gusta la parte de los encuadres, porque ustedes se fijan que cuando llega alguien de jerarquía, lo presentan desde arriba las tomas, pero cuando es alguien de jerarquía inferior, las tomas se muestran desde abajo, para manifestar y poner de contrapunto la autoridad. Los rostros son todos muy expresivos, se hacen muchos close-up a los rostros, todos son muy expresivos, todos los actores. Esa sensación de humedad, de las rocas, esa laberinto que sirve de una metáfora al conocimiento, paredes ofensivas y corredores idénticos que uno no sabe por dónde correr hasta que uno se puede perder literalmente. Una niebla constante. El mundo exterior está también melancólico y triste. El único lugar donde ustedes notaron personas riéndose fue cuando muestran a las personas pobrecitas en la cabaña donde vive la campesina. Una música maravillosa. Podemos recordar acordes como el siguiente, que se siente esa opresión, esa música, inmediatamente opresión, profundidad, misterio. ¿Qué se va a descubrir? Entonces, ¿qué hay algo que debe develarse? Misterio. Como eso va en el mismo tono narrativo que se utiliza de la película. Hay un match entre la música y la fotografía y la narración que es sublime. El uso de los silencios ya lo mencionamos. El sonido no embellece ni decora, sino que profundiza la sensación de encierro, peligro y conflicto espiritual. El ritmo narrativo se va sosteniendo para que vaya increciendo. Alguien dijo, comienza lento, sí. Entonces, inmediatamente con ese inicio lento, la película va tomando ritmo y ritmo y se va presentando todo en tiempo real. No hay flashback y eso da la sensación de que algo está ocurriendo ahora mismo. Entonces, el ritmo narrativo va, primer acto, lento y contemplativo. Vamos conociendo los personajes, se introduce la muerte inicial, el conflicto pausado y se desvela no intencionalmente que hay un misterio aparte de la muerte. Investigación y descubrimiento. Se acelera un poquito conforme Guillermo descubre nuevas pistas sobre todo el tipo de muerte. Cuando van a la biblioteca, cuando tienen las discusiones sobre el tipo de risa, cuando el venerable le dice al abad, no le digas nada. Cuando se hace la atención espiritual, obviamente, cuando se comienza a hablar sobre el debate que iba a tener, cuando muere Venancio, que ahí entonces ya se va acelerando, ya se sabe que hay algo más. Cuando están las tensiones de acción, cuando está la huida, cuando se hacen más descubrimientos y obviamente el clímax ya cuando está el juicio, ya vamos, alguien va a morir, cuando va a planificar la ejecución de Remigio, cuando están todos encerrados en la biblioteca, todo sucediendo ahora, frenéticamente está sucediendo la ejecución, está sucediendo el descubrimiento de la biblioteca, está sucediendo el descubrimiento de los libros, el libro que causó la muerte de todos. Y obviamente ya cuando concluye se recupera un tono más calmado y melancólico. Un montaje al servicio de la narrativa densa pero accesible en un thriller con introspectiva religiosa. El simbolismo, como ya hablamos, es la especialidad de Humberto Eco. Sirve para enriquecer la narrativa y plantea preguntas filosóficas que aún siguen vigentes. Reacción del público. Bueno, en Europa fue muy valorada, especialmente en Francia, Italia y Alemania, por su tono crítico y su estética realista. En Estados Unidos fue un poquito más tibio y se valoró mucho la actuación de Connery. En Latinoamérica, apreciada por sectores cultos y por su crítica al poder eclesiástico. Premios y reconocimientos, como ya lo mencionamos, Sean Connery ganó un BAFTA, mejor actor. Ganó varios premios en Europa, César, David de Cornelio por la dirección artística, música y fotografía. En el tiempo se ha convertido en una película de culto increíblemente maravillosa para todos aquellos que le gusta el cine. Si a usted inclusive no le gusta la lectura, pero le gusta el buen cine, esta es una película para ti.
Y conclusión. El nombre de la rosa provoca reacciones divididas. Fascinó a quienes buscaban profundidad, simbología y reflexión, pero aburrió o desconcertó a quienes esperaban acción o entretenimiento más directo. A lo largo del tiempo ha ganado prestigio como una obra compleja, rica en significados, que invita a múltiples revisiones para entender todos los detalles que se nos van dando en la obra, según la sensibilidad de cada espectador. Tuvo un presupuesto de entre 17 y 18 millones de dólares. Recaudó entre 77 y 80 millones. Se calcula que un poquito más. Pero hubo más ganancias a través de la televisión y los derechos y retransmisiones. Y hasta aquí es mi ponencia. Usé estos sites para, aparte de la película, para tener más información. Y obviamente a sus preguntas y comentarios son todos bienvenidos. Gracias. Muy bien, viejo. Un super análisis. Bien pormenorizado. Bueno, pues ya saben, señores, por favor, levanten la mano para hacer sus comentarios o dirigir sus preguntas. Esta es una película que tiene muchos temas de conversación. Yo, yo, por ejemplo, tengo una opinión algo distinta a la que planteó Melvin en su ponencia, y es relacionada al título. Melvin, yo pienso que el título viene de otro lado. Lo que tú planteaste tiene lógica, pero considero que me hace más lógica. Cuando a mí me ha tocado moderar, yo lo primero que busco es de dónde vino el título. Para mí los títulos tienen mucho peso, es como la puerta de entrada. Y a mí me parece que el nombre de la rosa viene enfocado a la campesina, porque incluso la película termina con la narración de Atso, ya viejo, que es el que hace la voz en off. Él dice que él siempre la recordó, que fue algo impactante en su vida, que fue algo sumamente significativo y que él nunca supo su nombre. Y hay un decir por ahí que hasta en los pantanos más fétidos surge una rosa de extremada belleza. Así que eh, yo pienso que como que por ahí no es tan descabellado pensar que el título también vino tomando en cuenta ese punto. Cada vez que alguien participe, Melvin, si tú quieres agregar un chin o algo, lo puedes hacer, tiene lugar. Ok, eh, ese comentario maravilloso, Julio. Ciertamente, para muchos que vieron la película, quedó esa interpretación por el comentario de Anso en la despedida, ¿verdad? Cuando él comienza a decir, nunca supe el nombre de la rosa. Ese fue, creo que lo mencioné muy al inicio de la presentación, uno de los primeros problemas que tuvo Humberto Eco con el director, que le dijo que no. Y en varias, obviamente hay que, en esa parte, los invito a leer mejor el libro, que da un mejor contexto. Esas son de las cosas que no es, a mí no me gusta tanto explicarlo. ¿Por qué? Porque yo hasta lo considero casi un spoiler de la parte del libro, inclusive para los que ya vieron la película. ¿Por qué? Porque en el desvelar que se va haciendo, cuando tú estás entrando en la profundidad del libro, cuando puedes sobreponerte a la primera parte, que es terrible. Cuando digo que es terrible, obviamente estoy hablando de mi primera experiencia con el libro. Ahora lo leo y lo disfruto porque ya tengo otro tipo de conocimiento. Pero la primera vez que leí el libro fue muy denso, muy pesado. Cuando tú vas ya, que pasa la tercera parte del libro, es que ya el libro tiene el ritmo que a ti te interesa, que ya te enganchó. Y cuando tú terminas de leer el libro, es que te das cuenta que la interpretación que dijo Humberto Eco que tenía es la correcta. Obviamente el director, como mencioné al inicio de la película, entrar en esa complejidad filosófica de lo que el porvenir, lo que la pérdida del conocimiento, de lo que el saber, de lo efímero que es la vida, de lo efímero que son las cosas, e interpretarlo así, al final, como que no iba a dejar a la gente
satisfecha. Y es por eso que él tomó esa decisión no aceptada por Humberto Eco, y por eso también ese comentario que él hace al inicio cuando comienza su obra. Este es un palmestre de la obra de Humberto Eco. Yo represento, entonces, lo que tú dices es correcto en el sentido de la película, no en sí de la novela. Ok, gracias, viejo. Tiene la mano levantada Seila y luego de Seila se prepara Penélope. Hola, Seila. Hola. Ay, yo le dije a Julio, ¿quién? ¿Y esa película, quién la va a moderar? Porque esa película me dio miedo hace 800 años cuando se hizo. Yo a mí siempre me ha gustado mucho el cine y ahora otra vez me dio miedo. Es muy oscura y no hay luz prácticamente en ningún momento. Y como pero que tú explicaste mucho, entonces hay poco que decir, pero me chocó, de las cosas que me llamaron la atención fue la risa de esa gente con toda esa hambre que pasaban, toda esta miseria, sin embargo tenían la alegría de vivir. Hasta una ave le defecó en el ojo y lo que hicieron fue que se rieron, eso me impactó mucho. Cómo veían el otro lado de la vida a pesar de sus pesares, esa nostalgia con la que ella miró al muchacho, a Atzo, cuando se iba, porque pienso que fue quizás la única muestra de amor que ella sintió pura en algún momento de su vida. Y eso me gustó. Otra cosa que me chocó fue porque andaban en sandalias, en ese sucio, en ese frío. Ay, Dios mío, porque tenían los pies así como afuera. La ironía de cómo lo que una gente pueda pensar arrastra la muerte a otros, porque yo pienso una cosa, yo voy a destruir todo a todo el mundo, porque no pueden ser felices porque yo no lo soy. Entonces, como el hecho de que yo tenga una opinión, aunque sea totalmente en contra de la otra opinión, yo voy a agredir a los otros o yo voy a hacer que los otros sean tan infelices o qué sé yo, o llevar, quizás él no era infeliz, no sé, porque uno no lo dice, pero porque él se sentía realizado siendo así. Entonces, pero él le molestaba que el otro pudiera ser en algún momento al tener alegría. Y también me chocó, no sé, porque tú acabas de decir, Melvin, que ha sido como algo para la iglesia. Sin embargo, ataca mucho a la iglesia, porque cuando tiran los desechos por el basurero que cae como en una cañada, él dice, esta es de las cosas que la iglesia da a los pobres. Y eso también es bastante impactante. O sea, impactante porque vivimos en una sociedad y sobre todo en este país somos más bien religiosos, somos católicos en la gran mayoría, o América Latina también lo es, y viniendo de Italia también que lo es. Entonces, esas fueron de las cosas, quizá me surjan más cosas, pero como hay gente con las manos levantadas, voy a dejar que sigan, porque la verdad que la película es tan densa que hay que verla como así, como un ojo tapado y otro abierto. Excelente. Gracias por proponerla, porque no la había vuelto a ver desde los 80 cuando la dieron. Gracias, Seila. Melvin, ¿quiere decir algo? Sí, qué bueno que pudiste ver la película y disfrutarla nuevamente, aunque haya sido con un ojito. Eh, yo, Estoy 100% de acuerdo contigo. Recuérdate que no necesariamente él estaba directamente atacando a la iglesia. La iglesia son muchas cosas. La iglesia son los franciscanos que estaban ahí luchando por los pobres. La iglesia son el mismo inquisidor. La iglesia son el abad. La iglesia fue quien protegió todo ese conocimiento que nos llegó a nosotros después de la Edad Media, que aunque no queramos decir que no, pero fue la iglesia que lo protegió, fueron los primeros copistas, los que desarrollaron, dentro de la iglesia se desarrolló la imprenta, el conocimiento se protegió mucho en esa área. Obviamente, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos. Entonces, así como entre nosotros hay buenas personas, hay malas personas. Cuando él hizo esa referencia, él se estaba hablando, eso es mi entender, obviamente, y hace una crítica generalizada, pero esa crítica también está implícita en la discusión que se tenía. ¿Tenía Jesús y sus discípulos posesiones? Porque a todo esto nos olvidamos de que la película comienza con el asesinato, pero la idea de la película inicialmente de que llegara Guillermo y que llegara Axo a la abadía era que era para la discusión que se tenía entre ¿quién? Los franciscanos y los enviados del Papa. Muy interesante cómo eso quedó alrededor, que era la parte principal, cómo quedó soslayado por lo de los asesinatos, pero no debemos olvidar eso. Obviamente, Humberto Eco fue toda su vida
muy crítico de la iglesia y otras cosas, se puede notar en otras partes de sus obras, pero creo que él trató de hecho con bastante rigor histórico todo lo concerniente con la iglesia en ese momento. Gracias, Melvin. Penélope, adelante. Buenas noches. Gracias, Melvin, por este cineforum tan maravilloso que nos has hablado, no solamente de esta película, sino de este autor, que para mí, en especial, ha sido un autor muy difícil. Yo he tratado de leer otros libros de Humberto Eco, y aparte del Nombre de la Rosa, aunque tengo este todavía, se ve, uno de los que él mencionó. No se ve, ¿no? Se borra. Baudolino, Ah, Baudolino, Baudolino, maravilloso. Baudolino. Y también el péndulo de Foucault. Ahí está, nunca le he podido entrar. Sin embargo, hace poco me prestó mi yerno uno que se llama, no sé si se ve, de la estupidez a la No locura. se ve. No se- De la estupidez a la locura. Y son ensayos. Y eso sí ha sido fácil para mí la lectura. Pero aparte de esa diversión literaria, vamos a decir, que ver en película un libro que yo leí hace tanto tiempo y con tanto trabajo, por lo denso, me dio mucho trabajo hasta que por fin lo pude leer y lo pude más o menos entender. Volví a aterrorizarme, como dice Celia, aunque uno no quiera, y sin querer pasar juicio sobre la iglesia, pero indudablemente fue la época más oscura, si no de la humanidad, de la iglesia, porque usar el terror, el horror, para querer acrecentar la fe. Esa es la pregunta que a mí me queda y que yo nunca ni le he entendido ni la podré entender. Y esa autoflagelación y esa opresión de los más pobres, eso es algo que realmente a mí me, bueno, me pone como muy mal del pensamiento, pero indudablemente la película es magistral, las actuaciones, todo lo que dice Melvin. Y a mí me quedó, y ahora fue que vine a investigar, la inquietud de por qué ese título de la película. Pero dije, bueno, pero es que en ningún sitio se ve una rosa. Hasta que investigué que se debe a una de las citas que se hace precisamente en latín, porque es que hay un latinaje ahí terrible. O sea, cuando hablan de stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos, que me dio mucho trabajo entender aún con mi pequeño latín de mis años juveniles, pero cuando busqué la traducción al inglés, dice, "The rose of all remains only in its name. We possess naked names." La rosa anciana permanece solo, de la anciana rosa o de la antigua rosa, solo permanece su nombre. Solo poseemos el nombre desnudo, el nombre que nada significa. Y yo me he quedado reflexionando a qué rosa se refería Humberto Eco. Y no sé, tú que has estudiado más sobre esto, Melvin, si me corregirás, pero creo que en definitiva el autor se refiere a esa muchacha que se acostó con Axel, que como era la usaban como una prostituta y le daban esos corazones horribles, la cagaban con un corazón sangriento de toro, pero ella con este novicio que era joven, se sintió por primera vez como amada, como tratada como una persona, no como un objeto de comercio. Y creo que el autor se refería a esa rosa y es lo único bonito que encuentro que tiene la película, que a pesar de que la escena pueda verse como un poco lujuriosa, pero realmente en el fondo de esa muchacha y del mismo novicio, lo que había es lo que es innato al ser humano, el deseo de conectar, de tocarnos, de amarnos, de cuidarnos, del amor. Y con esto termino. Gracias, Penélope. Muchísimas gracias, Penélope. Qué maravilla que
tú también recuerdes eso, porque fue intencionalmente, yo, al igual que Humberto Eco, intencionalmente decidí dejar fuera de el contexto de la explicación lo que era el nombre. Les voy a leer lo que dijo Humberto Eco él mismo en respecto a eso, cuando porque eso era obviamente algo que le preguntaban a él constantemente. Y él dijo, yo quería un título hermético. Recuérdense que Humberto Eco, ¿cuál era su especialidad? Los símbolos, ¿verdad? Semiólogo, Sí, dijiste. Entonces, el él hermetismo. quería un título que fuera hermético, que Sí. no limitara el significado y que Rosa le gustó por su ambigüedad simbólica. Y en otros momentos, acabando de salir la película, él manifestó disgusto de que el director específicamente haya señalado a la campesina, a la muchacha, como se le dice también, como la rosa. Pero luego, años después, él dijo que él estaba satisfecho con el resultado porque él entendía lo que yo les dije al inicio. Igual que yo, él entendía que el mundo del cine es diferente al mundo literario y que para poderle dar consistencia y significado a lo que estaba transmitiéndose en ese palimpsest que es la película de su obra, en el sentido de la película, como le dije a Julio, sí tiene sentido lo de la rosa relacionada con la campesina. Pero en el original, por eso todos están correctos. Si ustedes entienden que la rosa es la campesina porque vieron la película, está correcto. Pero si nos vamos al libro y a la interpretación del autor, que es otro medio, que es otro vehículo, que es otra cosa, que es el original en este caso, representa algo simbólico muy, y como tú mencionaste en la descripción, esta rosa prístina nomine, nomina nuda tenemos, la rosa primitiva subsiste solo en su nombre, poseemos nombres vacíos, da un significado de pérdida de algo que se tuvo y es efímero. Y Humberto Eco lo reflejó luego en varios artículos también que no son importantes ahora, pero lo importante es, si usted lo entendió así por la película, es perfecto, es correcto porque el mismo autor de la película y el que está contando la película señala a la muchacha como la rosa. Si Sí, nos vamos al incluso, libro es Melvin, diferente. Perdón. incluso en la película son varias las referencias, no solo el final. Durante el juicio, a los otros dos acusados los llaman por su nombre y a ella nunca le mencionan el nombre. Y llama mucho la atención de que estén pasándole juicio a alguien y no mencionen en ningún momento el nombre. Y ya cuando los van a quemar, que ya están preparados para encender, el inquisidor, se me olvidó el nombre, el inquisidor a cada uno le dice, fulano de tal, usted tal y tal cosa, fulano de tal, usted tal y tal cosa. Y cuando llegan a donde la chica, él dice, usted y tal y tal cosa, pero no dice el No dice el nombre. nombre. O sea, como afianzando lo del nombre. Lo del nombre. Sí. Doña Lisset, adelante. Buenas Bueno, noches. sí, Melvin, yo quiero felicitarte porque yo creo que nunca hemos visto un PowerPoint también, también estructurado como lo hiciste tú. Mira, esa película me dejó a mí un regusto a edad media, que yo creo que leyendo el libro jamás me hubiese quedado, porque el libro es demasiado filosófico, demasiado abigarrado en el sentido de la filosofía y de la teología, y porque es que es un hombre demasiado, demasiado erudito. Yo lo que veo es que eh, en, a, a, en Baskerville y en Atso se ve la humanidad moderna, se puede hasta tracear, se puede ir la huella, trazar las huellas hasta esa época, porque verdaderamente este hombre era totalmente moderno. Baskerville tenía un pensamiento más adelantado, más renacentista, no era medieval, él era totalmente humanista. Entonces, y fíjate que él no veía nada mal en todo lo que hiciera el hombre.
el hombre es un animal, el hombre necesita el sexo y él tuvo sus pasados. Él le decía a eso que todos los monjes han tenido su pasado. O sea que él supo lo que fue sexo también. Y por supuesto que tenía que saberlo. Ahora, ahí en ese, fíjate que las caras de esos hombres, todas eran monstruosas. Nos quisieron dar como el aspecto también de la monstruosidad de esa época. Eso fue un símbolo totalmente. Mira que ese pobre hombre al que quemaron, aquel hombre era totalmente deforme y hablaba en todos los idiomas, señor. Era un hombre se ve que era genial, pero en aquella época, dime tú, además con ese físico no llegaba a ninguna parte. Eh, yo pensé mucho en la banalidad del mal en cuanto a la Inquisición, porque de Hannah Arendt, porque los inquisidores, yo sé que ellos sabían que estaban haciendo lo mal. Yo sé, porque Guy sabía que el hombre, que Baskerville tenía la razón, pero como eran tan fanáticos de su bendita Inquisición, pues le quitaban la razón a quien la tenía. Pero además, esa gente eran totalmente retrasados y fanáticos, eran verdaderos obsesivos de la religión. Pero verdaderamente fue una película impactante, impresionante, y que yo nunca la voy a olvidar, Melvin, y te agradezco muchísimo toda la manera en que tú lo explicaste. Excelente, gracias, gracias, gracias. Wow, qué honor, muchísimas gracias. Eh, lo mejor de esta presentación ha sido que a usted le haya gustado tanto la película como el interesarse por esa época como la presentación. Así que muy agradecido. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que mencionaste. Primero, el mismo Guillermo, ¿verdad? Cuando estaba con Axo, que él estaba contando que él sabía ya que él había estado con la muchacha. Él le pregunta si él había conocido algo así. Él le dijo que no. Y en el libro también se deja claro que él no tuvo esa situación. Que eso es lo que estoy mencionando sobre lo que es la fe, convicción y razón. El que él fuera un hombre de razón, él también era un hombre de fe. Y su fe, recuérdense que él fue inquisidor. Exacto, exacto. Fue inquisidor. Y él, obviamente, como una persona, como un inquisidor y una persona que busca la justicia, recuérdense que él originalmente lo condenó a la persona. Y luego, después de que conversó de nuevo con la persona, llegó a la conclusión de que no era necesario. Y cuando el tipo trató de retractarse, fue que pasó lo que sucedió, que él fue acusado de herejía. Entonces, ese pasado que tú mencionas de él, se refiere a eso, cómo él tuvo que hacer que después condenar al hombre. Sí, 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 Esa, sí. esa parte tan significativa, eso es increíble, tanto en el libro, pero en la película quedó perfecto, porque como mencionamos al inicio, eso nos da motivos, ¿verdad? De por qué ese miedo. Fíjate que cuando le dice el Hacho a él, y no vamos a hacer nada para salvarla a ella, que tú sabes que es inocente, ¿qué le dice? No, ella fue encontrada culpable y la vamos a quemar mañana. Punto. Es decir, aquí no hay un momento para cuestionar. Una persona que es de alto nivel de razón, estaba claro de que ahí no era razón lo que mandaba. No, no, Eh, por supuesto que no, por y supuesto que no. algo sumamente importante, y que a mí me da más miedo que otra cosa, y es pensar que realmente esas personas estaban matando y quemando personas y no pensaban que estaban haciéndolo mal. Es por la banalidad del Ojalá, mal. ojalá para mí fuera verdad que ellos pensaban que lo estaban haciendo mal, pero la verdadera realidad es que nosotros los seres humanos somos capaces de las atrocidades más grandes por las razones más ubicuas posibles o por las razones más elevadas posibles. No Exacto, olvidemos, quiero exacto. contrastarlo con tres cosas. Primero, no olvidemos que toda la humanidad siempre ha sido así. Tú mencionaste la Edad Media. A veces queremos condenar a la iglesia de las cosas que pasaron en la Edad Media cuando pensamos que la iglesia era la que estaba haciendo eso. No, la humanidad entera en el planeta Tierra que estaba en ese momento estaba haciendo cosas atroces. Lo que pasa es que lo de la iglesia quedó bien documentado. Okay.
Eso es lo mismo cuando estamos hablando ahora de las atrocidades. Sí, Hitler cometió una cantidad de atrocidades. El asunto es que quedaron bien documentadas. Entonces, Sí, a veces nos olvidamos de que los seres humanos, ¿cómo podemos entender que un ser humano lleve a otro para cremarlo vivo? Es decir, exacto. esas son cosas porque nosotros estamos en un contexto muy diferente al que estaban esas personas. Y para ello ellos estaban haciendo un bien para su país, algo maravilloso, algo extraordinario. El símbolo, recuerden que el símbolo de los nazis, que lo usaron los nazis, es el símbolo de paz para los hindúes, para los arios. Sí. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a lo del simbolismo. Muy bueno tu comentario, excelente. Esa parte, siempre recordemos que en cada época, o en cada situación, tiene su contexto. Ojalá que de verdad ellos se hayan sentido culpables cuando lo estaban haciendo. No estoy tan seguro de eso. Yo, Qué yo bien. pienso que sí, yo pienso que sí, Melvin, porque es que no es posible, es que no, bueno, en fin, sobre todo que no se sabían ni los nombres de las mujeres normal, porque no querían saber de las mujeres, punto. Las mujeres eran el pecado mortal. Mm. Entonces, La pues, mujer era la bruja. la bruja, el pecado mortal, el símbolo de lo malo, del atractivo sexual, o sea, imagínate tú. Además, las Y, mujeres no servían nada más que para parir y se acabó, eh, y para violarlas. y, En fin, y bueno, tenemos gracias, doña Lisette. sí, Gracias. ya me canso. De Janet, adelante. Buenas noches. Me oigo y me veo. Ambas cosas. Ok. Dos comentarios en dos vertientes. El primero en la vertiente de la película en sí. Eh, Me gustan mucho las películas y los libros que tienen que ver con libros. Y para mí, el protagonista de la película es el libro o los libros. Es el foco central. Para mí no es ni siquiera el asesinato, o sea, el foco es el libro. Y, y por eso digo que el protagonista es el libro. ¿Y cuál es el asesino? El libro también, porque por ahí era que se morían los sacerdotes y eso. Entonces el otro comentario es en el sentido de qué te deja la película. Yo no soy religiosa, ya muchos lo saben. Lo que hace es como ratificar mis convicciones en el sentido de cuál es, cuál era el modus operandi, pero no de antes, sino de ahora. El modus operandi es infundir el miedo que se consigue a través de vedar el conocimiento, implantar la ignorancia, o sea, el temor a dar el conocimiento para que no puedan saber y no me cuestionen y no sepan de lo que yo soy capaz o de lo que hago y con el conocimiento, con la ignorancia en este caso, tenían dominado a todo el mundo. A mayor ignorancia, mayor fe, porque ni siquiera sé en qué es lo que voy a creer. Ya es por fe que creo. Entonces, la ignorancia como la raíz de todos los miedos. ¿Y de qué se trata la vida antes, ahora? De infundir miedo, o sea, la gente cree, porque ¿qué me va a pasar después? Miedo relacionado con la ignorancia, y eso lo hace no solo la iglesia, lo hacen los gobiernos, los estados, hasta las familias en algunos casos, con ese poder que tienen mantener al individuo en una ignorancia para no ser cuestionado, para no ser criticado, para yo no tener mi propia idea. Concluyo mi comentario. Gracias, Janet. Eso creo que ha sido uno de los mejores comentarios sobre la novela, lo del libro como personaje principal y obviamente yo diría que no solamente ese libro, la biblioteca completa, que es lo que representa ese conocimiento.
Porque fíjate, cuando ellos van a la biblioteca, Axo y Guillermo, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Por qué es famosa la abadía? Por sus libros. ¿Dónde están los libros? No debería, si es famosa la abadía por los libros y lo que están haciendo es trabajando con libros, no deberían estar todos esos libros expuestos para todo el que va a esa abadía de visita. Pero no, solamente los poquitos libros que estaban fuera eran con los que ellos tenían que trabajar. Por eso me hice el comentario, yendo a lo que tú estabas diciendo, Janet, que realmente eso no tiene que ver con la fe. Los hombres siempre han utilizado cualquier excusa para lograr lo que ellos quieren. Usar la fe como una palabra, eso no implica nada. Yo recuerdo cuando salió el Código Da Vinci, que yo tuve a varios amigos cristianos muy preocupados por ese libro. Yo le dije, ¿dónde está tu fe? Es decir, si tu fe es capaz de ser tan baleada por un libro, de una novela, de un autor terciario, o sea, entonces, realmente, ¿dónde está tu fe? Tu fe debe estar basada en algo sólido, que más sólido que la Biblia. Pero volviendo entonces a lo que tú estabas enseñando, fíjate como cada uno de los grupos utilizó su fe de manera diferente. Alguien mencionó, Guillermo realmente es una trampa del actor. ¿Quién fue que lo dijo? Creo que fue doña Lisette, ¿right? Que mencionó que es un hombre moderno. Claro, es un hombre moderno. Por eso es una trampa del escritor y obviamente del director. ¿Con quién nosotros nos vamos a identificar en una película del medioevo? Con el que se parece a nosotros y piensa como nosotros. Es por eso que Guillermo es una trampa, tanto de Humberto Eco como del director. Y demasiado avanzado para cualquier pensamiento de esa época. Si nos vamos ya a lo que es el mantenimiento del video, fíjate como cada grupo, creo que lo mencionamos ahorita, usó la palabra fe para lo que quería. ¿Qué hizo Salvatore y Vermilio? No mataban sacerdotes y obispos porque eran ricos. Ah, por mi fe lo voy a matar. Pero, ¿y desde cuándo tu fe que te autoriza a hacer eso? Los otros, por la fe, Guyo, por mi fe voy a quemar al que sea hereje, porque tengo que protegerla. Pero ¿en qué parte de la fe que dice que tú tienes que quemar cuando Jesucristo lo que hacía era buscar al que estaba perdido? Muchos ejemplos tenemos. Pero también el venerable, que debería ser el ejemplo número uno por su sapiencia y el conocimiento al mismo nivel de Guillermo, usó su conocimiento ¿para qué? Para corromper personas y matar cuando era necesario. Hay una escena que yo creo que lo simplifica perfectamente para los que vieron la película, que es cuando Malaquías mata al boticario. ¿Qué él hace cuando lo mata? ¿Qué él hace? Le rompe la cabeza. ¿Y qué hace? ¿Eh? Lo bendice y se lleva el ¿Entiendes? libro. ¿Qué nivel de contradicción es ese? ¿Entiendes? Porque es tu hermano. ¿Cómo tú lo vas a matar y lo vas a bendecir ahí acabando de matarlo? Entonces, eso es obviamente, visualmente es muy impactante, pero el significado, recuérdense los símbolos nuevamente y el significado, es muy significativo. ¿Tenía fe Mm. realmente él? No, él tenía una idea, él tenía sus convicciones y él usaba la palabra fe como un medio de ocultamiento de lo que él quería hacer, que era ocultar la realidad, ocultar el conocimiento y matarte si es necesario para yo mantener eso y lograrlo. Ujú. Sí. Y debemos recordar que no podemos ser felices sin fe, porque solo seríamos feliz. Eh, Prende el micrófono, Seila. Seila, prende el micrófono. Ay, perdón, perdón. Que eso es lo que yo iba a corroborar, Julio, porque Janet comentó y yo iba a decir sí, porque él decía que si no había temor, no había fe, porque tú tienes que tener miedo, porque en qué tú te ibas a basar y por tanto tú no podías ser feliz, porque si tú no tenías temor de nada y tú estabas contento con lo que estaba pasando, ¿cómo tú ibas a tener fe? Y tú tenías que tener fe obligatoriamente. Sí, hay muchas contradicciones, pero Melvin lo has desarrollado muy bien porque así uno lo ve de diferentes puntos de vista. ¿Tú tenías la mano levantada? ¿Era para decir eso o hay algo más, Seila?
No, para comentar de Janet, de lo que Janet había dicho, y me acordé de esa escena donde él dijo eso, el señor que era ciego, ahora no me acuerdo el nombre. Julio, yo quiero añadir lo último que quiero, que Sí, me sí, pareció muy sí, significativo, adelante. Melvin, que el libro que que él más quería buscar y quería salvar del fuego era la poética de Aristóteles. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿No se dieron cuenta? Era la poética de Aristóteles, o sea, donde empezaba verdaderamente la sapiencia de Europa. Fue en los griegos fue la poética de Aristóteles. No se me olvida de eso jamás. Ese fue el que escondió el bibliotecario, lo escondió y ahí se le cayó la lentilla de Baskerville, pero a mí no se me olvida lo de la poética. Ya, gracias, no voy a hablar más. Entonces, si es por Gracias. mí, No, excelente ese comentario. Permíteme agregar a eso. Piensen por qué el venerable Jorge no destruyó ese libro. Si tú encuentras un libro y tú entiendes que ese libro es tan peligroso y este libro puede causar un caos, ¿por qué tú no simplemente lo destruyes y evitas cualquier situación? O porque Es la sabía de su maravilla. grandeza, porque estaba consciente que a pesar de que él no quería que otros supieran de esa belleza, de esa grandeza de ese libro, él no quería, como dijo no sé quién, creo que fue Penélope, que no, o que no querían la gente, igual que los gobiernos, no quieren que tú aprendas, que tú te mantengas en la oscuridad. Entonces, eso es para profundizar. Ahí está una de las bases fundamentales de lo que dijimos al inicio sobre lo que era la fe y el razonamiento. Ese individuo, a pesar de que nos gusta decir, no, que Guillermo era el inteligente y que, no, ese individuo era un genio, ese venerable, Jorge, era un genio. Y imagínense la cantidad de libros que ese hombre se había digerido, cuántos idiomas hablaba. Es decir, cómo él amaba el conocimiento. Él amaba el conocimiento y amaba los libros. Lo que él no quería era que pasara con la gente. Porque ¿qué él dijo? Alguien mencionó a Aristóteles, que él decía, cada libro que escribió ese hombre ha afectado significativamente todas las creencias de nosotros los cristianos. Eso fue lo que él dijo. Yo no puedo permitir que ese libro que él escribió, que tú sabes que lo escribió, pero tú nunca lo has leído, que vea la luz. Se lo dijo en el conflicto, ese conflicto que tuvieron ahí en la biblioteca, cuando él dijo, recuerda que el libro que escribió Aristóteles, y él dijo, ¿acaso lo ha leído? ¿Acaso tú lo has leído? No, ese libro está perdido hace siglos, entonces no lo escribió. Fíjense cómo Perdón, esa capacidad, sí, 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 Janet, un simple comentario. Bueno, podía ser un genio, pero como Fouché, el genio tenebroso, a mí me porque ¿qué gusta. hizo con esa genialidad? Claro, claro. Recuerden, yo siempre he dicho que para mí no ha habido una persona más intelectual en nuestro país que lo que fue el doctor Balaguer. Pero tú decides qué hacer con tu intelecto. Tú Otro decides genio qué hacer con él. tenebroso. Tú decides qué hacer con esa capacidad. ¿Tú la vas a poner al servicio de la gente o tú simplemente te vas a como hizo otras personas? Pero recuérdense que Atso critica a su maestro. ¿Se recuerdan al final? Él lo critica. Él lo acusa de ser orgulloso y que ese era su único pecado. Fíjense que él dice, su único pecado era que era demasiado orgulloso, pero ¿de qué él era orgulloso? ¿De ser bonito? ¿De qué? De saber. No, él era orgulloso de qué? De su razonamiento, de su capacidad de razonar, increíble. Obviamente todos nosotros podemos sentir ese tipo de orgullo. Yo soy el mejor en tal cosa. Y eso, obviamente, alguien mencionó lo de Borges al inicio, y yo quería decirle a Julio, ese es lo que sucede con los cirujanos. Te voy a poner un ejemplo de los cirujanos. Si los cirujanos no se creyeran con la capacidad de salvarte, si ellos no se creyeran que son más que tú, ellos no pudieran abrirte con un cuchillo tú estando vivo para operarte y luego curarte. Sí, tú tienes que tener algo por encima de creerte del otro para ser
tú creer que tú tienes la capacidad con un cuchillo abrir a otra persona, a un corazón abierto, a una persona viva, hacerle todas esas cosas y luego dejarla depositada en su habitación. Si tú no eres una persona que tiene ese un poquito más de creer que el otro, tú no puedes hacer eso. ¿Entiendes? Bueno, Lo mismo sucede con los grandes genios. Si tú no eres un Borges y tú no eres capaz de escribir lo que escriben y interpretarlo, no puedes hacerlo. Porque no va a venir una persona que no eres como tú. Si no eres un Hemingway, si tú no eres, tú mencionaste Beethoven, pero recuérdate que Beethoven realmente era más como lo dibujaban que lo que él era realmente. Beethoven tenía muchos complejos por sus situaciones y como él fue un niño abusado y él creó un proceso de protección de su mente y de su ser. Pero Beethoven fue un niño abusado. Entonces, cómo uno viene a una persona que fue abusada a tratar de abrirte a esa persona? Tú sabes, son niveles diferentes y por eso hay que entender a cada quien. Fíjate que tanto así que la quinta, ¿cómo termina? Que él la iba a dedicar a Napoleón. En vez de él terminarla efusivamente, ¿cómo la termina? Una marcha fúnebre. no era la Entonces, quinta, era eso es lo que sucede cuando tú tienes genios. Ellos tienen su forma de expresarse y nosotros se hizo un cálculo. Eso, en la época precisamente de la lectura de la universidad, me supe de eso, de que una persona, Mozart solamente vivió 33 años. Se hizo un cálculo que para una persona, yo, si quiero transcribir las cosas que escribió Mozart, tendría que durar 20 años escribiéndolas, para transcribirlas. Entonces, como este individuo pudo componer en 33 años todo esto. Eso se ve en la película de Amadeus. Él no cometía errores. Él no cometía errores. Todas sus composiciones, todos sus folletos, todos eran originales. Originales. No cometió un error nunca transcribiendo música. Eso no, un ser humano normal no lo puede hacer. Y eso a mí me fascina esa película porque transmite precisamente eso. Cuando él tenía que arreglar la música de otro o componer, para nosotros eso es algo súper complicado. El Mozart, mi compositor favorito es Bach. Bach, esas personas no componían, no ven la música, no entienden la música como la entendemos nosotros. Ellos ven en música lo que su cerebro procesa es música. Y cuando ellos tienen que vaciar eso a un documento, eso es lo que lo hace sublime. Gracias a Dios por darnos en la humanidad genios como eso. Y genios como Tú Humberto sabes, Eco. tú sabes, Melvin, que nadie quería a Mozart y de ahí surge la palabra mozalbete. Mozarbete. Bueno, eso es otro origen de palabras que Ay, tenemos que Julio, por estudiar, Julio. favor, por favor. Ya tú Bueno. sabes, Melvin tiene la próxima, es Amadeus. Ah, excelente. Aunque Quería iba a decir, recomendar quería otro, decir, de quería otro decir dos libro cositas más, maravilloso. dos últimas cositas más y ya casi vamos cerrando, Melvin. Estas son las Ok. 9. Eh, y si él mintió cuando le preguntaron si se leyó el libro, no Como tú hay como cabida. no, porque el libro estaba perdido. Recuérdate que yo no quería entrar Bueno, demasiado, perdido pero entre recuérdate, comillas, recuérdate porque esto. perdido, ¿Qué pero estaba pasó? ahí, pero estaba en la No, abadía. no. ¿Qué pasó cuando Guillermo descubre la biblioteca? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda lo que pasó? Súper ¿Cuál es entusiasmado, la... se puso feliz ¿Ustedes vieron en algún momento de la película a Guillermo exaltado o emocionado? cuando entró a la Solamente. biblioteca. Sí. Solamente cuando descubrió, no solamente cuando entró a la biblioteca, porque él entró a la biblioteca y siguió, cuando él encendió la luz y él vio los libros y él vio que, como él dijo, esta es una de las bibliotecas de la cristiandad más importantes que hay. ¿Qué él hizo? Saltó. Yo tuve una identificación, eso es de los momentos de identificación de las personas con los personajes. Yo hubiera hecho lo mismo. Ese fue un momento de catarsis para él, donde nunca más, en ningún otro momento de la película, hizo algo parecido a eso. Una emoción de descubrir que todo lo de las cosas, recuérdense que el ejemplo de esto es con la Biblioteca de Alejandría.
Nosotros sabemos, el que vio Cosmo y el que leyó otros libros sobre lo que había en la Biblioteca de Alejandría, nosotros sabemos que había libros que describían el conocimiento similar al cálculo en esa época, con técnicas matemáticas súper avanzadísimas. Pero qué pasa, y otros libros de filosofía, de ciencia, de todo lo demás, sabemos porque quedaron en algunos rostros. Ustedes saben lo que alguien ha visto en una biblioteca, que hay el catálogo. Ah, tenemos tal libro en tal sección, tenemos tal libro en tal sección. En una parte de la biblioteca, que era como un sótano, estaban esos documentos que eran como los registros de lo que había en la biblioteca principal. Y debido a eso, se encontraron, oye, por aquí dice que había un libro escrito por fulano, y aquí dice que había otro libro escrito por fulano, y que había un libro escrito por fulano. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú eres como nosotros, que amamos la lectura y que amamos el conocimiento? Tú lo que vas a hacer es llorar, y tú llorar. Tú dices, wow, ¿cómo perdió la humanidad? No nosotros, la humanidad, la oportunidad de poder disfrutar de esos libros. Por eso cada vez que yo tengo que veo películas o leo sobre el libro, la Biblioteca Secreta del Vaticano, yo lo que hago es llorar porque yo sé que ahí abajo hay muchísimos libros que no han visto la luz en decenios de miles de años. ¿Por qué no lo hacen el público? Solamente para tú poder entrar ahí, tienes que pedir un permiso que para que te lo den, tú tienes que ser mínimo hijo de un cardenal. Ya usted sabe lo que eso significa. Entonces, da Y, y una en pena. ese, y en ese mismo punto también, Melvin, se demuestra la gran pasión del personaje por los libros cuando él se estaba cayendo y Atso lo estaba ayudando a él y él Claro, le decía a Atso, salva los libros, o sea, déjame a mí exactamente. morir, salva los libros. Y se O lo sea, una dijo. Sí. No, pero pasión y un amor por los libros impresionante. en la sotana él tenía los libros ahí, porque cuando él bajó. Los que pudo salvar, los que pudo salvar, sí. Y cuando sale del incendio, sale con los libros que pudo cargar, sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, Por eso, pues, porque él amaba eso. Pero sí. usted, a lo que más pena a mí me da, piensen, por eso le mencioné, le he hecho varias recalcaciones. ¿Ustedes creían que el venerable quería que alguno de esos libros sufriera o fuera destruido? ¿Ustedes creen que ese era el objetivo final de él? Lo más lejos. Si el venerable hubiera sobrevivido a eso, se muere cuando ve la biblioteca quemada. Le da un Pero él ataque, era ¡pum! prior, Se muere, él no ¡pum! puede creer eso porque él era el prior de ese monasterio, Claro. de esa abadía. Él no O era el sea, superior, pero era la mano oculta debajo del poder. Entonces se supone que el poder era el abad, pero era la mano oculta, el ¿y poder secreto. cuál era el poder entonces? El abad era el jefe por eso se llama abadía, el abad, Ah, el El que pero, representante. tenía la sotana negra con el crucifijo, por ok, era que ok. tenía barba. El que le da el beso a Sean Connery cuando llega. ¿Por qué se Ah, besan en la boca en esa época? No ay, sabía sí. eso. Eso es una costumbre. Imagínate, además que Italia, déjame decirte que cuando mis primos vinieron de Italia, que ellos vivieron allá como casi 6 7 años, lo primero que me hicieron fue un beso aquí y otro beso aquí. Yo, bueno, ya me lo dañaron estos muchachos, que yo lo mandé derechito para allá, No en para la Italia, boca, no en la boca. Y esta y gente se llegaron, besaba no, en la porque, boca. no, entonces me dijo mi primo, uno de ellos, que si hubiera ido a Rusia me lo da en la boca. Pero ya eso Ah, era una costumbre que fue bien representada también en la película de la parte eclesiástica en ese momento. y con Se esos hace, dientes, por cierto, se hace todavía. esos dientes que no Bueno, se lavaban, imagínense ustedes. Ay, Dios mío, santísimo. eh, bueno, señores, Wow. muchísimas gracias, Melvin. Unas palabras finales de cierre y ahí ya terminamos el cineforo. Y muchas Sí. gracias a todos. Lo primero que, muchísimas gracias a todos. ¿Cuántos comentarios? Tengo todo anotado aquí para poder luego analizarlo nuevamente y poder prepararme mejor para una nueva oportunidad y también para poder yo ver de nuevo la película y poder ver esos puntos de vista también que son tan importantes. Creo que el comentario que hizo Julio al inicio y que algunas personas manifestaron sobre sobre, por ejemplo, el nombre de la rosa y otros aspectos son sumamente importantes. Eso nos recarga nuevamente lo importante que es un medio y el otro medio. Espero que la película, aún recuérdense que un poquito densa, un poquito, si la comparamos con el libro, sea una puerta para que ustedes los motive a poder leer la obra. Les aseguro que una vez ustedes la puedan comenzar a leer, com- perdón,
como mi amiga que me mostró los libros que tenía, Baudolino. Ese libro es maravilloso, increíble esa historia que cuenta la historia de Baudolino. Lo van a disfrutar, no les voy a hacer spoiler de ningún tipo, lo van a disfrutar. Ese libro, le voy a hacer una confesión sobre el libro El péndulo de Foucault. Fue el segundo libro que me leí de Humberto Eco, después, inmediatamente después de leerme El nombre de la rosa. Y yo creía que como yo me acababa de leer El nombre de la rosa, que ya yo estaba preparado para poder entrarle a ese libro. Y yo comencé ese libro tres veces. No, no le podía entrar al libro. Me dejaba atónito y como que me perdía, no entendía. Y tuve, la tercera vez que lo comencé, me dispuse, no, aunque no lo entienda, lo voy a terminar. Y le doy gracias a Dios por esa decisión, porque ha sido, sí, yo creo que es el libro de los de Humberto Eco que más me ha impactado a mí personalmente. Lo recomiendo, se lo he recomendado a Julio, ese era el comentario que te había dicho Julio, que lo ponía ahí para ti, porque yo le mandé ese libro a Julio hace unos años y no lo ha leído todavía, pero ese ¿Es? libro, ¿Cuál el, es? el péndulo de Foucault, Ah, el péndulo, sí. sí, léanlo, me van a recordar cuando lo lean. Ese libro es tan maravilloso como usted no se lo puede imaginar y demuestra nuevamente lo que le dije ahorita sobre la adaptación. Sobre esta película, creo que queda poco por decir. Y al mismo tiempo queda todo por decir. Apenas hemos topado el iceberg analizándola. Yo quisiera hablarle de tantas cosas que me impactaron de esa película, desde la llegada, cómo van llegando ellos a la abadía y se pone esa música melancólica con esos tonos grises y cómo se le da esa pausa que ustedes, eso como introduciéndote, es diciéndote, tú estás con ellos, es como que uno va llegando con ellos, es desconéctate que tú vienes a otra cosa aquí. Y si ustedes se fijan de esa escena, ha sido copiada y copiada en muchísimas películas. Ahora que ustedes lo vieron en esta película, tengan atención que la van a ver copiada y copiada en otras películas, muchas de ellas famosas. En esa relación de lo que es el conocimiento y la fe, a pesar de que yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas de Humberto Eco, me gusta que a pesar de todo fue, creo que justo en lo que al momento histórico se refiere. Y eso es muy importante porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de querer juzgar la cosa con nuestra visión moderna. Ah, ¿cómo esa persona pudieron hacer tal cosa? Bueno, habría que haber estado en ese momento, en esas condiciones y bajo ese escenario para uno poder entenderlo. ¿Quién era que decía que el hombre era él y su circunstancia? Creo que era Lope de Vega. Entonces, asimismo, quedan muchas cosas que analizar. Vean los detalles, los mismos detalles de por qué la risa es tan importante. Por eso el comentario que les mostré de por qué los libros prolongan la vida. Ese, léanlo, le va a fascinar, sobre todo si le gusta leer. Y recuerden, no juzguemos, yo que he cometido ese error innumerables veces, el libro contra su adaptación. Y dicho eso, le voy a recomendar dos películas con dos que es basadas en libros, en las cuales, ya, aunque ya me pidieron Amadeus, pero que me gustaría que se pudieran poner aquí eventualmente. Obviamente, el primero de ellos, una de las mejores adaptaciones cinematográficas que se ha hecho en la historia de la humanidad, que es El Señor de los Anillos. Pero para eso necesitaríamos dividirlo por sesiones, por cada película, porque es tremendo, a pesar de que yo reconozco, que me leí los libros, que le faltan, aún las versiones extendidas, le faltan muchísimo. Y lo que para mí sería la mejor adaptación de un libro a una película, que es El Perfume. Si ustedes leyeron ese libro, es completamente increíble, espectacular y su adaptación cinematográfica es casi perfecta. Eso, si me toca la oportunidad de que ustedes me quieren invitar nuevamente, me gustaría que esa fuera la próxima eh, película de la que hablemos. Ustedes van a ver esa película, van a leer ese libro y simplemente se van a enamorar de la historia, se van a enamorar de los personajes. Es algo completamente maravilloso, 100%, no, 130% recomendable. Es
increíble, maravilloso. Estoy seguro de que si ustedes han oído de él, se van y no lo han podido leer realmente. A lo mejor no han tenido la oportunidad, no se lo habían recomendado con tanto énfasis. Eso es uno de los libros. Yo recomiendo dos libros siempre a mis amigos y personas que conozco. Es El péndulo de Foucault y El perfume. Y si puedo ir más para allá, obviamente sigo ya con La palabra de Irving Wallace, es maravilloso, pero no tiene adaptación cinematográfica y otros. Pero, La insoportable levedad del ser tiene adaptación cinematográfica, pero se desvía mucho del libro. Pero lo van a disfrutar. Búsquenlo, léanlo, vean la película y si tenemos la oportunidad vamos a comentarla. Sobre esta película, gracias, ustedes han sido maravillosos, Julio, gracias y doy gracias a Dios que lo hayan disfrutado, espero que haya sido así. Bye, buenas noches, gracias. Gracias a ti, Melvin. Buenas noches, muy Buenísima. interesante. Buenas noches, gracias, Melvin. Y vuelvas pronto.